trabajo en Chile. Antes de Chile viví en Centroamérica y empecé mis primeros pasos, creo que un poquito al revés. Yo empecé haciendo testing desde la parte técnica. Empecé trabajando en el año 2003 para Rational, que luego fue adquirido por IBM. Y empecé a trabajar en temas relacionados a automatización. En ese momento, para que tengan una idea, no existía TestLink, no existía ninguna herramienta open source para pruebas. Teníamos 3 herramientas comerciales para hacer pruebas. Una era la de IBM Rational, estaba CompuWare y estaba Mercury, que luego fue adquirida por HP y hoy en día la conocen como QTP. Ya vamos a hablar un poquito sobre automatización. Arranqué este mundo desde esta parte más técnica. Luego, obviamente, me metí mucho en temas de procesos. Rational trabajaba con un proceso, en ese momento se hablaba algo de agilidad, pero era una agilidad basada mucho en procesos. Y obviamente me interesé mucho y me apasionó mucho ese trabajo. La verdad que desde esa época, siempre que hay tecnología de por medio, me apasiona un poco esto de cómo hacer para probarlo, ¿sí? Si yo tuviera que, y esto no es un invento mío, digamos, en los próximos 20 años que se vienen, vamos a evolucionar más que en los últimos 2000. La velocidad con la que las cosas están sucediendo es inusitado. Estamos al inicio de una transición realmente histórica. La verdad que no nos damos cuenta la velocidad con la cual está hoy en día la tecnología metiéndose en nuestras casas. Hoy en día nosotros interactuamos más con software que con nuestra familia, que con nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Al celular es el primero que saludamos a la mañana y el último que saludamos antes de dormir. Al baño vamos con el celular, ¿sí? Todo lo hacemos hoy en día con tecnología. Esto nos va a llevar a un nuevo sistema económico y a una vida cualitativamente mucho más distinta de la que hoy conocemos. Simplemente si analizamos un solo caso, las nuevas generaciones, y cuando hablo de las nuevas generaciones son nuestros hijos, no van a manejar autos. Y al no manejar autos, porque estos van a ser autónomos, también no van a existir, no vamos a comprar los autos, ¿sí? Los autos se van a alquilar, los autos los vamos a llamar cuando nos tengan que venir a buscar, nos van a llevar a un lugar, luego se van a ir a cargar a algún lado. Y eso va a cambiar hasta la forma de cómo es un auto, porque hoy un auto tiene una trompa, porque necesita tener un motor. Hoy los autos van a ser eléctricos, no van a necesitar ese tipo de espacios. No van a necesitar volante, no van a necesitar que le demos la espalda a los que están atrás. Entonces va a empezar a cambiar muchas cosas. Eso va inclusive a hacer que cambien las carreteras, que cambien los lugares donde estacionamos, que nuestras casas quizás no tengan estacionamientos para vehículos. Va a haber muchos cambios. Estos cambios vienen de nuevas tecnologías que se las conocen como la cuarta revolución industrial, también conocida como la industria 4.0. Se caracteriza la revolución industrial no por el uso de una de las tecnologías, sino por el conjunto o por el uso un poco mezclado entre varias cosas. Acá podemos nombrar a lo que es inteligencia artificial, de la cual se ha hablado mucho. Vamos a tocar algo. Yo creo que lo que se ha hablado y he estado escuchando es bastante amplio. Es algo que nos va a ayudar muchísimo en lo que es testing. Pero también tenemos que acordarnos de que es una tecnología que tenemos que poder probar. No solamente es algo que nos va a ayudar a poder hacer pruebas. El machine learning, blockchain. ¿Han escuchado hablar de blockchain? ¿Sí? 2. Allá arriba. 2 más, 3 más.
Y si les digo si han escuchado hablar de Bitcoin, ahí tenemos un poquito más de manos arriba. Bitcoin es una criptomoneda que está sobre tecnología blockchain. Y la tecnología blockchain viene a hacer cambios, los está haciendo, pero viene a hacer cambios muy grandes en la industria. También acá tenemos lo que es el Internet de las Cosas. Las ciudades inteligentes van a funcionar con Internet de las Cosas. Vamos a hablar un poquito también sobre el tema. Esta disrupción no va a ser causada por una de estas tecnologías, sino por la convergencia de todas las que estamos hablando. Bien, la verdad es que todo el mundo, todas las industrias se van a ver un poco envueltas en el uso de este tipo de tecnologías. Si yo tuviera que hacer hoy en día algún tipo de encuesta, el 98% de los testers que estamos acá y quizás a nivel latinoamericano, y probamos siempre lo mismo, ¿no? Probamos aplicaciones bancarias, probamos aplicaciones obviamente de sistemas financieros, en temas de salud, pero tiene que ver siempre con temas más administrativos, cosas que funcionan sobre la web o funcionan sobre o algún dispositivo mobile. Sobre blockchain, les puedo decir como para empezar a hablar, blockchain es un libro contable que está distribuido, ¿cierto?, en muchísimas máquinas. ¿Qué permite hacer esto? ¿Por qué se crea el Bitcoin? El Bitcoin se crea porque una persona que no sabemos quién es, o un grupo de personas conocidas con un seudónimo que se llama Satoshi Nakamoto, dice: cada vez que yo quiero darle dinero a una persona, de persona a persona, saco 100 pesos, le doy a esa persona los 100 pesos, a esa persona le llegan efectivamente ese dinero. Pero cuando lo quiero hacer virtual, cuando lo quiero hacer de forma electrónica, necesitamos que exista un tercero de confianza. Ese tercero de confianza hoy en día es un banco, hoy en día es una tarjeta de crédito, y esas entidades, cuando hacemos la transferencia, cuando hago el paso de dinero de una persona a otra, ya no le llegan los 100 pesos. Ese tercero de confianza se queda con un porcentaje de la transferencia por el hecho de obrar como ministro de fe entre esas transacciones. Satoshi Nakamoto decide hacer un proyecto basado en criptografía, indicando de que se puede hacer esa transacción persona a persona, pero de forma electrónica. Y para que eso suceda, acá no debe existir este tercero de confianza que nos cobre, sino que ese tercero de confianza seamos nosotros. Entonces él logra crear un proyecto, un protocolo que se distribuye en cientos de máquinas. Cada una de esas máquinas, cada vez que se hace una transacción, toma una copia de esa transacción, ¿cierto? Luego lo coloca en un bloque y luego ese bloque se concatena, por eso le llamamos blockchain, ¿sí? Cadena de bloques. La misma red, cada 10 minutos, que en el caso de Bitcoin, que es donde se crea esa transacción, ese bloque, va a premiar, va a recompensar con una cantidad de monedas. Entonces, a nosotros nos permite hacer esa transacción a un costo ínfimo. Les podría decir, yo podría mandar en menos de 10 minutos dinero desde acá a China, podría mandar 10 millones de dólares y me costaría medio dólar. ¿Sí? Inclusive me podría costar 0,0001 dólar, me demoraría un poquito más, pero la podría hacer la transacción. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite que esa transacción al momento de realizarla nadie la puede llegar a modificar, porque eso se copia en muchísimos servidores. Hoy en día yo les digo, soy un banco y si yo quiero, yo soy dueño de la base y si yo quiero modifico los datos. Acá si yo quisiera modificar un registro en la blockchain, los otros nodos se dan cuenta de que hay un fraude y lo sacan de la red. Entonces, el dueño de la blockchain somos todos y a la vez no somos ninguno dueño de esa información. De la inteligencia artificial se ha hablado mucho. Yo podría decirles que
lo que se está utilizando hoy, la inteligencia artificial, es la punta del iceberg. Todavía falta que la inteligencia artificial pueda replicar cómo somos como personas, lo que sentimos, ¿sí? Decisiones que podemos llegar a tomar basado en otras cosas que no sean comparaciones de imágenes o de patrones o de algún tipo de comportamiento. Y hasta cierto punto eso me da un poco de tranquilidad. Falta mucho para que ese tipo de tecnología de inteligencia artificial, que se las conoce como inteligencia artificial nivel más fuerte, un nivel general, falta. Pero hoy en día lo mismo hay que probar este tipo de tecnologías. Acá la inteligencia, lo que le estamos proporcionando a una máquina es, digo inteligencia entre comillas, porque lo que le estamos indicando de alguna manera de qué forma podría resolver algo simple, de cómo lo podemos hacer nosotros. Machine Learning es un subconjunto que también está dentro de la inteligencia artificial, que básicamente se define como un campo de estudio en el cual las computadoras pueden llegar a aprender sin necesidad de que le estemos programando. O sea, lo que necesita acá Machine Learning es un humano que oficie de maestro para que esa máquina pueda aprender. El otro tema, que acá esto ya empieza a unir un poco toda la tecnología, tiene que ver con el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es que yo pueda básicamente poder conectar cosas, dos cosas, una heladera con un smartwatch o con mi dispositivo mobile, pero que se comuniquen entre esas cosas, sin la necesidad de que haya una interacción de un humano con otro humano o de un humano con una computadora. Este tipo de tecnología y de todas las tecnologías que estamos hablando, que yo hablo por ahí un poco a futuro y son cosas que están sucediendo hoy, aunque están sucediendo en una escala muy baja todavía, son cosas que nos van a cambiar completamente. Y este tipo del Internet de las cosas va a hacer que las ciudades terminen siendo inteligentes, que todos los dispositivos se estén comunicando, que no necesite hacer una compra porque la misma heladera se va a fijar el promedio o de forma estadística cómo consume un producto, si un producto se venció, y cuando eso se dé, esas condiciones se den, directamente hagan un pedido de forma automática y eso llegue, ¿sí? Ya existen, digamos, dispositivos que funcionan de esa forma. La verdad que estas tecnologías que hoy en día las estamos viendo en algunos sectores van a ser protagonistas en la salud, en el comercio electrónico, en las redes sociales, la logística y otros sectores industriales. Hoy en día, a través de lo que es la inteligencia artificial, y seguramente lo han podido ver en algún momento o leer, la cantidad de likes que uno realiza, si no me equivoco, con 30 likes, nuestros amigos o compañeros de trabajo nos conocen, o sea, Facebook nos conoce mejor que unos compañeros de trabajo, con 100, nuestra pareja, ¿sí? O nuestros amigos más directos, con más de 300 likes, Facebook puede llegar a conocernos mejor que esa persona que está la mayor cantidad de tiempo a nuestro lado. Y si llevamos y extrapolamos eso al software, en algún futuro cercano, porque existen ya herramientas que vamos a nombrar ahora, pueden llegar a saber cuáles son los deseos de nuestros clientes. Y al conocer eso, ese tipo de información, nos pueden llegar a decir cuáles son las próximas funcionalidades que tenemos que desarrollar, ¿sí? Entonces, parte de este análisis que hoy en día hacemos, digamos, cuando se desarrolla software, lo podremos estar pasando a un tipo de herramienta. Bien, dada esta introducción, me gustaría que podamos abordar este tema desde 3 puntos de vista. Bien, el primero, estas tecnologías hay que probarlas. Entonces, ¿cómo la vamos a probar? Segundo, estas tecnologías nos pueden ayudar a
y nos pueden apoyar en nuestras tareas de pruebas. Y tercero, que es algo no menor, cómo tenemos que prepararnos profesionalmente. Cuando blockchain, tenemos que probar sobre blockchain. Yo lo que hablé recién fue un ejemplo que está muy relacionado al dinero, pero para que sepan, dentro de blockchain uno puede almacenar cualquier activo electrónico, de forma electrónica, del cual ustedes le den un valor. Yo puedo almacenar un voto, puedo almacenar un título, puedo almacenar una botella de vino, existen proyectos hoy en día así, cualquier cosa que le demos valor. Y lo bueno de eso es que cuando yo saco este activo de una billetera de blockchain y lo traspaso a otro, el sistema, al ser una contabilidad, lo disminuye de este lado y lo manda a este lado. Y eso yo lo puedo trazar. Entonces existen muchísimas características que tiene blockchain hoy en día que me permite trazar una transacción y mantener nuestros datos de forma privada. Permite que sea segura porque yo no puedo entrar y modificar ese dato. Permite que sea la información inviolable, lo que se guarda ahí no lo puede modificar nadie. Para que tengan una idea, la única red que ha existido desde los comienzos de Internet que nunca se cayó es blockchain, es Bitcoin, que ya lleva desde el año 2009, unos 10 años y medio, sin que haya tenido una mínima caída. Cuando tenemos que probar este tipo de tecnologías, tenemos que probar que no existan ataques del 51%. Si alguien puede hacer y modificar 51 de estos nodos al mismo tiempo con datos fraudulentos, eso se graba. Este tipo de problemas ya ha sucedido hoy en día cuando las redes de blockchain son pequeñas. En el caso de Bitcoin sería algo muy difícil. No digo imposible, para mí no existe ningún sistema que no se pueda vulnerar. Si hoy en día hasta ahora no se ha vulnerado es porque todavía no está la tecnología. Muchas veces se habla de que este tipo de cosas se va a poder hacer cuando exista o cuando se puede utilizar Internet más, a velocidad cuántica, se puede hacer este tipo de cosas. El otro gran problema que tiene blockchain es cuando queremos probar o utilizar o implementar contratos inteligentes. La blockchain lo que nos permite hacer es poder grabar, ¿cierto?, algún tipo de contrato en el cual, si se cumplen ciertas condiciones, se realizan las transacciones. Y eso lo hacemos de forma electrónica. Esto, de alguna manera, no eliminaría nosotros estamos hablando de sacar al tercero, ¿sí?, que oficia de ministro de fe. En este caso, un notario, ¿sí?, lo podríamos sacar de la ecuación. Hoy en día, a ver, desde el punto de vista legal no lo podemos sacar, pero sí desde el punto de vista de sistemas podría salir de la ecuación porque lo podría controlar un contrato inteligente. ¿Cuál es el problema de los contratos inteligentes? Si tiene un error y ya hice ciertas transacciones, no puedo volver atrás. Lo que ya hice hasta ese momento sobre el blockchain no se puede modificar. Y eso ha generado, desde que nace este concepto desde el 2015, que nacen los contratos inteligentes, fraudes millonarios donde se han robado muchísimo dinero. Lo que se puede hacer es corregirlo, pero desde ese momento en adelante, hacia atrás quedó y nadie puede hacer ningún cambio. Entonces, los desafíos del área de QA es poder revisar este tipo de código, es poder evitar riesgos de ataques del 51%, es poder realizar algunas actividades de mejoras de seguridad de las wallets. Cuando digo wallet es el lugar donde ustedes van a almacenar estos activos, y a diferencia de cualquier otro tipo de billetera, ¿sí?, acá los dueños de la seguridad somos nosotros. Si nosotros perdemos las claves privadas, esa información que tenemos ahí, esos activos que tenemos ahí se pierden. Y eso es un punto muy importante porque se maneja mucho dinero. Recién se habló de los WASP.
Este organismo que tiene su top 10 relacionado a pruebas, ya se hizo también, ya se trabajó. A ver, acá muchas veces no hay que innovar demasiado, sino hay que saber reutilizar lo que ya tenemos en el mercado. Y los WAF también ya define cuáles son estos 10 puntos que hay que poder revisar sobre aplicaciones basadas en blockchain. Cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de que las máquinas se vuelven buenas alumnas cuando tienen buenos maestros. Acá hay un ejemplo en donde una máquina está tratando de hacer está tratando de adivinar la imagen, pero como se la hacemos girar, hay veces que la identifica como un pato, hay veces que la identifica como un conejo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo no le puedo decir a la máquina que son las dos cosas. La máquina lo tiene que aprender. Entonces, cuando le muestro mil imágenes del pato, él dice que cuando está en esa situación está muy seguro que es un pato, pero cuando empieza a girar está más seguro que es un conejo y llega a un punto que no sabe qué es. ¿Bien? Este tipo de problemáticas son las que tenemos que saber identificar nosotros, porque lo que le estamos dando a una máquina es el poder de decisión. Y los errores que va a tener una máquina son los que saque del maestro que le está enseñando. Cuando hablamos de IoT, del Internet de las Cosas, también la OWASP en el año 2018 ya empezó a definir también este top 10, digamos, de los problemas que pueden llegar a existir. Acá existen muchísimos problemas de seguridad, se van a estar conectando dos cosas sin interacción humana, sin interacción de otra máquina. Entonces puede haber problemas de seguridad, puede haber robo de información, ¿sí? Al fin y al cabo, todos nos vamos a terminar conectando de la misma manera, independiente de los dispositivos. El problema con esto es que hoy, año 2019, dice, número de dispositivos conectados en miles de millones. Todavía hay menos dispositivos, hay 8.3 mil millones de dispositivos conectados, pero dentro de no más de 6 años van a duplicar los dispositivos de Internet de las Cosas sobre los dispositivos que hoy en día funcionan. Si se fijan, año 2019, 11 millones de dispositivos entre aplicaciones, celulares y demás. Al 2025 eso no va a crecer mucho, pero sí se va a duplicar el Internet de las Cosas, porque eso va a hacer que las ciudades sean inteligentes, que nos podamos conectar todos de esa manera. ¿Cuáles son los segmentos que se van a ver más afectados? Bueno, principalmente las ciudades inteligentes. ¿Sí? Va a existir todo esto, va a ayudar, por ejemplo, a que cuando una ambulancia tenga que ir hacia un hospital de urgencia, todos los semáforos habiliten en verde para que tenga ese camino asegurado. Que la logística, que la manera de llegar, que el lugar, la ruta donde tienen que ir sea la más óptima. Pero para eso la ciudad tiene que ser inteligente. La inteligencia artificial nos va a dar una ayuda muy grande, porque cuando nosotros empezamos a automatizar, dijimos que queríamos empezar a automatizar para empezar a sacar ese tipo de actividades que estamos haciendo de forma repetitiva. La inteligencia artificial, las ciudades inteligentes, el machine learning, hoy en día están, o se prevé que en un futuro va a eliminar muchísimos puestos de trabajo. Pero esos puestos de trabajo que va a eliminar son aquellos que están relacionados a realizar actividades repetitivas. Los call centers van a ser trabajados un 100% por bot. Hoy en día llamamos por teléfono y nos atiende del otro lado una máquina. ¿Sí? Hay anuncios que he escuchado en la radio donde le hacemos una broma, ¿sí? y le preguntamos a la máquina, quiero sacar mi cuenta corriente y quiero saber si es a 2.20, y del otro lado la máquina se ríe porque entiende que es una broma. Y si no, la máquina te dice, no lo entendí pero lo voy a aprender, ¿sí? Y para la próxima ya sabe qué hacer.
y eso va a eliminar muchos puestos de trabajo. Pero curiosamente, hay estudios que indican de que en estos 3 años la actividad de QA va a pasar de un 26% de lo que hoy en día tienen como presupuesto las empresas a un 31%. ¿Bien? Pero aquí hay una diferencia fundamental. Va a haber una gran cantidad de nuevos testers porque la tecnología se vuelve fundamental y hay que probarla. Pero la diferencia de que ese QA ya tiene que tener un nivel de conocimiento mucho mayor. Y hacia ahí vamos a llegar un poco. Hoy en día en el mercado existen muchas herramientas. Acá me faltó agregar una que tiene IBM que se llama Ignite. Esta herramienta de alguna forma ayuda a predecir errores. Las herramientas de inteligencia artificial, ¿en dónde nos van a ayudar? Principalmente en la automatización. Cuando les comentaba que en el año 2003 trabajábamos con Rational, en ese momento estábamos utilizando herramientas que estaban relacionadas a la primera etapa, ¿sí? o al nacimiento de las herramientas de automatización, que en realidad traían más dolor de cabeza que otra cosa, porque las empresas al trabajar en forma en cascada, el testing llegaba tarde, el testing se transformaba en un cuello de botella, el testing para que se automatice tenía que pasar una etapa inicial de construcción de framework y demás, después el desarrollador te cambiaba una cosa y ya tus scripts necesitaban mantenerse. El segundo nivel, o el avance, se dio cuando salió Selenium. Selenium, la verdad que al principio no lo quería mucho, después lo aprendí a querer, digamos, y hoy considero que es uno de los estándares más importantes que hay de automatización. Y vienen este tipo de pruebas o de herramientas basadas en inteligencia artificial que realmente son las que van a marcar la diferencia cuando hagamos pruebas automatizadas. ¿Por qué? Porque ya no va a depender de cómo es la capa de desarrollo. Lo que vamos a enseñarle a las máquinas a que sepan identificar ciertos comportamientos. Si yo quiero que hacer una prueba que tenga que ver con un login, lo que voy a mostrarle a la máquina, lo que le voy a enseñar a estas herramientas, son distintos tipos de login. Y le voy a decir, acá hay un login que utiliza esta forma, acá hay otro, y le voy a enseñar las diferencias, y le voy a enseñar que no es un login. Y de esa manera, cuando él ve una pantalla que cumple esos requerimientos, saben que en el primer campo le va a escribir el usuario, en el segundo le va a escribir el password, y seguramente va a haber un botón inmediatamente en algún lugar, digamos, que le va a tener que dar el aceptar. Y no tengo que estar pensando en cómo se llama el objeto, que si la API, que si la propiedad, que si me cambió tal cosa, que si me lo movió de lugar. Nos olvidamos de eso. Si yo tuviera que escribir algo en un campo de búsqueda, generalmente los campos de búsqueda tienen un loguito que es una lupa. Entonces les mostraré miles de lupas que se utilizan en muchos sistemas para que él, cuando los pueda identificar, sepa qué es eso, y le mostraré otras cosas que le indiquen que no lo es. Entonces, si tengo que hacer una búsqueda, lo primero que va a buscar es ese campo, que generalmente incluso es un campo que está arriba a la derecha. ¿Bien? Entonces, esa va a ser la manera en cómo le empecemos a enseñar a las herramientas de Machine Learning para poder automatizar nuestros sistemas. ¿Bien? Creo que ahí se va a empezar a marcar la diferencia. ¿Cuál es nuestro desafío? Nosotros tenemos un desafío muy grande como testers. Yo creo que para el tester del futuro, y esto lo digo yo, el tester del futuro está más cerca a un desarrollador a nivel de conocimientos técnicos que lo que estamos hoy en día nosotros. Nosotros, muchos de los que hacemos QA, venimos quizás de haber hecho muchas pruebas funcionales, de conocer el negocio, y si conocemos llegamos a un punto y sí, tenemos alguna experiencia en automatización. No estoy hablando de un 100% de las personas, sino hablo en general. Pero cuando necesitamos comunicarnos en un lenguaje para que nos entienda el desarrollador,
¿sí? O el programador de la aplicación, y ya no llegamos. De hecho, nos cuesta mucho trabajar de forma colaborativa. Ellos tienen sus herramientas, nosotros tenemos las nuestras. Creo que acá la cuestión tiene que ver con que nosotros demos ese paso hacia adelante y con el cual yo creo que todavía tenemos tiempo. Yo creo que unos 2, 3 años tenemos el tiempo para dar ese salto y meternos en el mundo DevOps. Es ahí donde el tester realmente va a poder dar valor agregado a lo que está haciendo. Muchas veces se considera como un cuello de botella, muchas veces el retraso de algunas actividades se da por las actividades, digamos, que tiene que hacer el QA. Muchas veces cuando encontramos un problema, lo que terminamos indicándole al área de desarrollo es un síntoma más que una causa. Y con eso les puedo poner un ejemplo simple. Muchas veces, si yo les dijera a ustedes, voy a grabar una información de un registro de una persona, voy a ingresar todos sus datos, voy a ingresar una foto y voy a dar al botón grabar. Ustedes después de eso lo que van a hacer es verificar que realmente esa información se grabó. Podrían hacer una consulta sobre el sistema. Supongamos que la consulta les muestra todos los datos menos la foto. En ese caso, cuando no nos muestra la foto, la mayoría quizás escribamos un defecto que sea al crear un registro de una nueva persona no se guarda la foto. ¿Bien? Lamentablemente eso es un síntoma que cuando le llega al desarrollador, él lo va a replicar seguramente en su ambiente y eso no va, seguramente a él sí le muestra la foto. Aquel paso que debemos dar, digamos, como tester, es tratar de entender un poco más allá de cómo ha sido desarrollada esa aplicación, en qué tecnología ha sido desarrollada y empezar a buscar las causas raíces. Si no tenemos muchos conocimientos en desarrollo, tenemos que saber que los necesitamos. Pero si no, existen muchas herramientas que se pueden utilizar. Una puede ser un debug. Si la aplicación está en web, se puede habilitar esa aplicación en modo debug. Y esa aplicación nos va a decir, por ejemplo, en este caso, que fue un caso real, que la foto no se guardaba porque no había permisos en una carpeta. Entonces ahí es distinto. Yo no le voy a decir al desarrollador que la imagen no se graba, sino que le falta permisos a una carpeta. Eso ya es dar valor agregado. Eso hace que disminuyan los tiempos de buscar los problemas para corregir. Pero ahí no pasa, hasta ahí no para el trabajo nuestro. El siguiente trabajo nuestro tiene que ser con el tema de la prevención. La prevención, y es algo que lo va a hacer la inteligencia artificial y ahí lo vamos a hablar. La prevención tiene que ver de hacernos nosotros una pregunta. ¿En qué otras partes del sistema se podría llegar a dar esta situación? Porque acá ahora guardo una foto, pero más adelante puedo guardar un presupuesto, o puedo guardar un currículum, o puedo guardar cualquier tipo de información. Todas esas carpetas tienen los permisos necesarios. Eso se puede automatizar, eso se puede entregar como un script para que antes de hacer un deploy y que se va a automatizar la integración continua, se verifiquen que todas esas carpetas tengan los permisos necesarios. Yo creo que cuando empecemos a hacer ese tipo de cosas, realmente empezamos a generar valor en lo que estamos haciendo y no somos parte del problema, sino que nos empezamos a mostrar delante de nuestro equipo o delante de nuestro ambiente o entorno como parte de una solución. Otro aspecto que muchas veces nos pasa es que cuando les preguntamos o nos preguntamos qué es lo que estamos probando, la respuesta es lo que dice el documento. Y muchas veces no entendemos lo que dice el documento, pero probamos lo que dice el documento. Acá es empezar a tener una conciencia de empezar a probar la experiencia completa del cliente. Empezar a ver las cosas como lo ven los clientes. Cuando estemos con tiempo muerto y tengamos que esperar unos días, nos vayamos un día y nos sentemos al lado del cliente y veamos cómo hace las cosas, cuáles son las interrupciones que tiene, qué tipo de máquinas. Muchas veces pensamos, quiero probar en condiciones ideales que producción, y solamente pensamos en los servidores. ¿Y la máquina de los clientes? ¿Nos hemos sentado alguna vez a ver que los clientes tienen máquinas que tienen 2 veces menos RAM que las de nuestras, que tienen muchísimas otras cosas instaladas? Bueno, esa perspectiva es fundamental.
La inteligencia artificial va a ayudar mucho a esto, porque nos va a dar mucha información de cómo usa un cliente la aplicación. Cuando damos nuestros cursos de testing, cuando trabajamos con nuestro equipo, muchas veces les pregunto, definamos los casos de pruebas del login, de un e-banking. Los casos de prueba del login de un e-banking, la gente dice, bueno, voy a probar con datos válidos, voy a probar con datos no válidos, voy a probar con una persona que ingrese varias veces y se le bloquee. Perfecto, estamos pensando en sistema, pensemos en el usuario. Y no se nos ocurren las cosas. Entonces digo, ¿por qué no pensamos que esa persona que se va a conectar al e-banking es un estudiante? ¿Por qué no pensamos que esa persona que se conecta al e-banking es un ama de casa o un papá que está en la casa cuidando a sus hijos y tiene que hacer una transferencia? ¿Por qué no pensamos que esa persona que se loguea es un empresario que tiene que pagar sueldos? Porque cuando empezamos a meternos y a ponernos realmente en los zapatos de un cliente, empiezan a aparecer escenarios de pruebas que realmente son importantes y de los cuales van a empezar a salir problemas. En eso la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho, pero vamos a tener que saber cómo preguntarle. Y por último, con ese tipo de información, vamos a poder predecir qué productos necesitan nuestros usuarios antes de tiempo. Pero la única forma es dejemos de pensar un poco qué hace el sistema y empecemos a pensar qué le da nuestros sistemas a nuestros usuarios. Si ustedes trabajan en un banco, háganse clientes del banco. Si ustedes trabajan para una empresa que da servicios de seguros, háganse clientes de esa empresa, porque van a empezar a ver las cosas como clientes. Conclusiones finales. Estamos ante una gran oportunidad de que exista muchísimo trabajo para esto que estamos haciendo, pero necesitamos algo muy importante que tiene que ver con que necesitamos empezar a profesionalizar realmente el área de testing. En los próximos 20 años dijimos que vamos a crecer más que en los 2000. En un año ya van a ver, digamos, que quizás las charlas que se den acá tengan totalmente otras cosas que van a ir saliendo. Las tecnologías hay que seguirlas puliendo. En menos del 1% hoy en día utiliza este tipo de cosas, pero van a crecer muchísimo. Nadie se hubiera pensado hace 10 años de las cosas que estamos hablando hoy en día. Nadie hubiera pensado de que hoy un desarrollador, un automatizador tiene que saber utilizar herramientas como Docker, tiene que saber utilizar Jenkins, tiene que saber utilizar herramientas de control de versión. Antes nosotros, si sabíamos automatizar, ya éramos considerados un tester senior. Para eso, lo mismo que les recomiendo a mi gente en Chile, hay que crear hábitos. Muchas veces las oportunidades de las experiencias, las oportunidades de conocimiento no las vamos a tener en la empresa. Existe y tenemos algo que hace un tiempo no lo teníamos, que es una gran cantidad de información, de casos de uso, de herramientas que por suerte hoy la mayoría de las buenas herramientas son open source y necesitamos aprenderlas. Y algo que acá quizá en Argentina tengo que admitir, digamos, que es una ventaja que tenemos, es que somos muy autodidactas. A nosotros nos cuesta todo, entonces nos buscamos esos tiempos. La recomendación pasa por dedicar unos 10-15 minutos por día a leer artículos. Los artículos le van a empezar a dar muchas ideas, y hay muchísimos. Hay revistas, hay artículos, hay videos, hay demostraciones gratuitas de herramientas, y empiecen a ver qué cosas dentro de su industria, dentro de lo que están probando, falta. Las personas que trabajan en bancos, muchas veces... ¿Hay alguien que trabaje acá, haga pruebas en bancos? ¿Sí? ¿Conocen las normas PCI? No. Bien. Tienen que conocer las normas PCI. Las normas PCI son normas de seguridad de datos que si no las tiene el sistema incorporada, no puede operar ese banco con tarjetas de créditos como Visa o de Mastercard. Y lo bueno que tienen las normas PCI
es que hay una lista de todos los casos de pruebas que tienen que ejecutar relacionados a seguridad, encriptación de datos, están machadas con los WASP, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos acostumbrado a probar lo que nos dicen que tenemos que probar. Nos hemos acostumbrado a hacer pruebas leyendo una especificación funcional. Y la mayoría de los problemas que hoy en día tienen los sistemas tienen que ver con problemas no funcionales. Y es ahí creo que donde necesitamos empezar a trabajar. Las tecnologías nuevas nos van a traer dolores de cabeza, pero también nos van a ayudar a tener algunos tipos de soluciones. Pero hasta ahora, y capaz que en el Argent Testing del año que viene, alguien venga y diga que hay inteligencia artificial que pueda razonar como hacemos nosotros, pero hasta ahora no existe. Hasta que eso suceda, todavía el alma de las pruebas seguimos siendo nosotros. La inteligencia emocional, los valores, la imaginación, la creatividad, la empatía, la colaboración, la asertividad, la calidad humana, todavía no lo puede hacer ninguna máquina. Muchas gracias. Bueno, les dejo acá unas referencias, seguramente después van a entregar este material. Son las que utilicé para poder desarrollar la presentación.